¿Cómo están, señoritas, señores de la Unidad Educativa del Milenio? Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión hablaremos de sexualidad humana. La sexualidad humana hace referencia al conjunto de condiciones físicas y psicológicas que rigen el comportamiento sexual del individuo y está estrechamente relacionada con factores de formación personal como valores, sentimientos, el aspecto afectivo y la capacidad de interacción con otras personas. La sexualidad humana conlleva dos aspectos. El primero es el biológico, que se relaciona con el cuerpo, con los órganos sexuales, cuya finalidad es procrear y asegurar la supervivencia de la especie humana. En este aspecto no se diferencia de los animales. El segundo es el psicológico, que comprende las manifestaciones esencialmente humanas como el respeto, afectividad, ternura, intimidad, atracción hacia personas del otro sexo y el amor entre un hombre y una mujer. Cuando hablamos del análisis biológico de la sexualidad, debemos comprender los caracteres primarios sexuales, mientras que cuando hablamos del análisis psicológico, debemos analizar los caracteres secundarios sexuales. Iniciamos con el factor biológico. Diferencias biológicas entre hombre y mujer. Revisemos la anatomía básica de los aparatos reproductores. Iniciamos con el aparato reproductor masculino. En su zona externa, el órgano más notable es el pene, que es un cuerpo cilíndrico con dos secciones bien diferenciadas, el extremo denominado glande y una zona alargada denominado cuerpo. En su parte posterior limita con dos órganos idénticos denominados testículos, que en su interior dan origen a los espermatozoides, o células sexuales masculinas. Estas viajan a través del conducto aferente para ser almacenados en un saco denominado vesícula seminal. La vesícula seminal, desde un punto de vista interno, limita con un órgano, a manera de una nuez, denominado próstata. Esta constituye una llave de paso tanto del fluido seminal como de la orina contenida en la vejiga urinaria. Ambos fluidos pueden llegar al exterior a través de la liberación por un conducto denominado uretra. Aparato reproductor femenino. Dentro de los órganos más representativos tenemos los siguientes. En su zona externa, dos pliegues epiteliales denominados labios mayores e inferiores, que en su zona media protegen dos cavidades. La primera es el orificio uretral o la zona externa de la uretra, que es el conducto que une la zona exterior con la parte interna de la vejiga urinaria. En su parte posterior se halla el orificio vaginal, que es la puerta de ingreso al cuerpo vaginal o vagina interna. Esta, a su vez, limita con el cuello, el cuerpo y el fondo uterino. El útero es un órgano cóncavo de aproximadamente 20 centímetros de longitud. En su zona superior limita con dos órganos homólogos denominados ovarios, que en su interior forman las células sexuales femeninas denominadas óvulos. Estos son liberados a través del proceso menstrual por dos órganos cóncavos pares denominados tubas uterinas o también conocidas como trompas de falopio. Para el análisis del aspecto psicológico debemos analizar las fases de desarrollo de un individuo. Posteriormente a la niñez, la siguiente etapa de desarrollo o maduración sexual es la pubertad. Dentro de las características de la pubertad, en el caso femenino, tenemos las siguientes. La niña entre los 12 y 13 años inicia el desarrollo de las mamas o senos. Su pelvis comienza a ensancharse. Se presenta la primera menstruación. Aparecen vellos a nivel del pubis y en las axilas. Su tono de voz sufre un pequeño cambio, aunque sigue siendo agudo. Entre los 14 y 16 años, podemos mencionar los siguientes cambios. El cabello crece y se torna suave y brillante. Las cejas aumentan el espesor. La estatura aumenta. El cuerpo acumula grasa, principalmente en la cadera. Cada mes, uno de los ovarios madura un óvulo que va acompañado de malestares. Finalmente, se despierta la atracción sexual. Los cambios más notables en la pubertad masculina son los siguientes. El hombre entre 11 y 14 años desarrolla los órganos sexuales progresivamente.
El escroto o piel que protege los testículos se pliega y oscurece. Se desarrollan las glándulas accesorias e inicia la secreción de líquido seminal. El cuerpo crece y aumenta su estatura. El olor del sudor se hace más fuerte por la acción hormonal. Las cuerdas vocales se alargan y la voz se torna discordante, con la emisión de sonidos inesperados denominados gallos. También disminuye progresivamente el ritmo respiratorio. Entre los 14 y 15 años, el hombre presenta vello en las axilas. El tórax se ensancha y los músculos aumentan de tamaño, fortaleciéndose con el ejercicio. Entre los 15 y 17 años aparece el vello facial, barba y bigote. El tono de voz se normaliza tornándose grave. Debido a la estructura esponjosa del pene y a la afluencia de sangre, este se torna erecto. Y finalmente, alrededor del glande se secretan sustancias cuya acumulación constituye el esmegma, que es una sustancia blanquecina de olor desagradable. La siguiente etapa de desarrollo sexual en el ser humano es la adolescencia. En la mujer, hacia los 18 años, sus órganos sexuales se han desarrollado y madurado completamente, y la joven se ha convertido sexualmente en una mujer madura, capaz de cumplir con su función procreadora. En el varón, hacia los 18 o 20 años, sus órganos sexuales completan su maduración, particularmente los testículos, que en forma normal producen espermatozoides, cuya finalidad es fecundar a los óvulos para procrear y perpetuar la especie humana. Dentro del aspecto psicológico podemos mencionar las siguientes características. El adolescente presenta una elevada emotividad. La persona se vuelve introvertida. Se torna algo inseguro en sus decisiones. Se fortalece la voluntad y el autodominio. Nace la curiosidad por su propio cuerpo y el impulso sexual. El amor propio y el filial se expresan de manera tierna. Crece el sentimiento de amistad y simpatía de tipo selectivo. El adolescente busca su propia identidad. Comienza a valorar las cosas y emitir su criterio. Finalmente, aumenta su capacidad de razonamiento. Los cuidados básicos que se deben tomar en cuenta en la pubertad son los siguientes. El primero es la alimentación. Durante el desarrollo se despierta el apetito, por lo que es fundamental garantizar un buen proceso nutricional y evitar la ingesta de comida grasosa y licores. Segundo es la higiene física. Se debe incrementar costumbres como el lavado de manos y dientes, así como el baño diario, el uso de desodorante y realizar actividad física. Finalmente, el último cuidado es la higiene mental. Identificarse sexualmente y cultivar la mente a través de la lectura y virtudes sociales como la justicia, la solidaridad y el compañerismo. Madurez sexual y personalidad. La madurez sexual es un proceso biológico que se realiza en todo ser vivo. La madurez psicológica y la formación de la personalidad es un proceso propio de los seres humanos. Desgraciadamente, no siempre van juntas. Dentro de las características principales que conlleva la madurez sexual y de personalidad, tenemos las siguientes. La inteligencia afectiva, es decir, el control de sus emociones. Reflexionar antes de actuar. La formación de su personalidad a través de la autoestima. Tener criterio propio a través del respeto. Consultar a los padres como guías, ya que todavía se halla en un proceso de desarrollo. Y finalmente, ampliar los conocimientos a través de actividades intelectuales y artísticas. La información para la clase del día de hoy se obtuvo del libro de Anatomía Clínica Pro, el Atlas de Anatomía Humana de Frank Neder y los textos de Ciencias Naturales de Agustín Álvarez de 9º y 8º año. Muchísimas gracias por su atención.